Dios habla, habla del matrimonio como algo fundamental para el vínculo. Y entonces habla de las casadas, habla de los maridos, y luego en el 6 habla de la obediencia. Y en todo esto que estoy hablando hay claves que ahorita vamos a desarrollar para ver cómo peleamos esta guerra. Porque en el 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Habla de la obediencia, los padres, de honrar al padre, de ser siervos, de obedecer a las autoridades. Pero llega al 6:10 donde titula la armadura de Dios. Y yo quiero pedir el favor a alguien que me lea el 6:10 y vamos a leer inicialmente. Amén. Ok, vamos a leer igualmente. Amén. 6 del 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. Por lo demás, Amén. hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, aquí en estos 3 versos ya empieza a darnos una estrategia muy grande. ¿Por qué? Lo primero que nos está diciendo el Señor es que la pelea no es entre nosotros. La pelea no es entre nosotros. Por desconocer eso es que perdemos tantas batallas. Porque peleamos con el marido, peleamos con los hijos, peleamos con el jefe, peleamos con la situación, con el vecino, peleamos con el señor que nos pita en el carro. Ya desde ahí empezamos mal. Entonces, ¿contra quién peleo? Ahí está la respuesta. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Pero en el 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que está diciendo ahí es que lo único que te va a garantizar ganar la batalla es el poder de su fuerza. No más. O sea que no está en ti ni en mí, no. En ti y en mí está la decisión de obedecer, que ahora vamos para allá, para ganar la batalla. Pero el poder de su fuerza es donde nos tenemos que fortalecer. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, lo que nos está garantizando este versículo es que el diablo nos va a acechar, sí, nos va a acechar. Lo que nos garantiza el Señor es que Él nos trae libertad en medio de la adversidad, como cantábamos ahorita. Entonces aquí hay una clave de la guerra. Pregunta, ¿por qué el Señor deja que el diablo nos aceche? ¿Porque nos quiere ver sufrir? No. Porque Él nos da la libertad en medio de la adversidad. Entonces Él usa las acechanzas del diablo para llevarnos a una profundidad. El testimonio de nuestra hermana de ahorita, Gloria, tiene el poder de lo vivido. ¿Por qué? Porque llegó el dolor, llegó el sufrimiento. Y ella fue al Señor y se fortaleció en Él y llegó la victoria. Ella pudo ver lo que ella decía ahorita que nunca había tenido tan claro la importancia del cuerpo y de la unidad. Ahí está el ejemplo en el testimonio. Clarito. Entonces, deje de pelear contra el diablo y empiece a pelear contra usted mismo para poder alcanzar al Señor, porque en el poder de su fuerza el diablo es derrotado. ¿Sí ven la diferencia? Tenemos que aprender a pelear. Entonces, como no es entre nosotros, si nos damos cuenta que la batalla no es entre nosotros, empezamos a dejar de perder tantas batallas y empezamos a ganar. Entonces, esta guerra
es muy importante tener claro en este versículo lo que el Señor está diciendo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es eso? Esa es la estrategia. Dios nos da una estrategia para un plan. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Ya estamos entendiendo. La primera parte es la estrategia. ¿Contra quién peleo? Hace parte de la estrategia. No sé si la mayoría de ustedes se han visto una película que se llama Cuarto de Guerra, que es de una viejita que ora y que la señora va a perder el matrimonio, ella le enseña a orar. Hace 8 días les enseñé de la oración, ¿recuerdan? Bueno, hoy les voy a enseñar la segunda parte, que es ¿qué hace la oración en la guerra? En esta película, la película empieza con una mesa de militares donde están planeando, donde están entregando la estrategia. Bueno, en el Señor también es así. La pelea se empieza planeando una estrategia y el Señor nos está dando la estrategia. La estrategia la da Dios, Él es el que nos da la estrategia. Entonces, por eso es importante orar, por eso es importante buscarle, porque en la intimidad con Él recibimos la estrategia. Y la estrategia la recibimos en intimidad con Él. Recibimos su plan. Tenemos que buscarle para saber su plan. Alguien que me lea Jeremías 29:13 y alguien que me lea Proverbios 8:17. Empezamos con Jeremías. Yo leo Proverbios. Bueno, va a leer Jeremías 29:13. Yo lo leo. Listo, Dani. Entonces arrancamos con Dani. Jeremías 29:13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías dándole una carta a los cautivos, una estrategia que Dios manda. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Aquí hay un condicionante. Para poder hallarle hay que buscarle de todo corazón. Entonces, es fundamental que entendamos que a veces para buscarle de corazón, Dios tiene que utilizar situaciones. Yo recuerdo cuando yo tuve por allá en el 2008 una crisis económica muy fuerte que justamente estaba viviendo. Fanny me abrió su casa y me dio vivienda. Y claro, como era una crisis económica, y yo también me había ido también antes del Señor, y yo no, llegué al Señor y esta crisis económica, una gran bendición porque fue la que me llevó a buscarlo de corazón y darme cuenta que tenía amor al dinero, codicia, y que mi Dios era el dinero. Una gran bendición, derrocar a Dios dinero y subir al Dios de los cielos, al vivo, al real, al Rey de Reyes. Pero lo que me llevó a buscarlo fue ese momento difícil. Tal vez el momento que estás viviendo es la voz de Dios diciéndote, necesito que me busques, pero que me busques de corazón, no para que te cambie la situación. Búscame porque me quieres hallar. Entonces, la estrategia no la da Dios. Número 1, en intimidad y buscándole. Número 2, por medio de las situaciones. Y número 3, por medio de las personas que nos cuidan. Ahí es cuando nosotros tenemos que pasar tiempo con Él. ¿Quién tiene Proverbios 8:17? Doña Dilma, creo que fue. Doña Dilma, no le escuchamos. ¿Qué pasó? Yo aquí vení. Tranquila.
Bueno, mientras doña Dilma organiza sus micrófonos, alguien que me lea Proverbios 8:17. Ya Joana, creo que ya me escuchan. Listo, doña Dilma, le escuchamos. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Preste atención, ahí hay otra clave para la estrategia. Me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él tiene que ser tu primer pensamiento. Tú no puedes levantarte y lo primero que sea mirar el Facebook, lo primero que hagas, perdón, sea mirar el Facebook o ir a mirar qué pasa allí, o prender el tele, o planear el día. Me hallan los que temprano me buscan. Apenas abres tus ojos. Ay, si tú me dices, no, es que me coge la tarde, bueno, levántese media hora antes, una hora antes. Estoy dándole la estrategia. Y hay que pagar un precio para la estrategia. Pero me hallan los que temprano me buscan. Ahora, muchas veces el Señor nos da estrategias que no nos gustan. Pero aquí viene la segunda clave. Porque miren, usted tiene dos opciones. O hacerlo a la manera suya o hacerlo a la manera de Dios. Y muchas veces Dios te da una estrategia que no te gusta. Pero aquí viene lo que sigue después de la planeación o de la estrategia, la obediencia. Mateo 5:44 lo voy a leer, yo dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Ah, ese plan no me gusta, esa estrategia no me gusta. Pues si no le gusta, le va a tocar tomar una decisión porque esa es la estrategia de Dios. Muchas veces van a haber estrategias que no te gustan. Y como me dijo una discípula a la cual amo mucho en el Señor, no, yo lo hago después. Y le dije, no, es que después no puede haber tiempo, después esa persona puede partir, después ya no puede haber la oportunidad. Es un tema de obediencia. Es un tema de que si yo digo, Señor, dame el plan, Señor, dame la estrategia, pero yo no obedezco, es como si usted no tuviera el plan. Entonces viene la segunda parte, obediencia. ¿Usted obedece o usted hace lo que quiere? Importantísimo, amada iglesia, que usted sepa que hay un plan, pero que tiene que obedecer ese plan. Entonces, en la obediencia, debes orar por el plan que Él te dio. Debes orar por el plan que Él te dio. Pero no solo debes orar, debes ayunar, debes clamar, debes estar en Él. ¿Para qué? Cuando una persona está en el ejército o está digamos que pertenece a un equipo de fútbol y hay un partido importante o hay una guerra importante, ellos se concentran si va a ser un partido de fútbol, pues a ejercitarse, a estar concentrado, a no perder energía, a no perder tiempo. Y si está en una guerra, pues obviamente para tener el plan de cómo van a atacar al enemigo para que no hayan tantas bajas. Si Dios te da un plan, si Dios te da una estrategia, tú te tienes que concentrar, aclamar, ayunar. Y como dice en Mateo 7:7, a veces no sabemos cómo pedir. Miren lo que dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto lo prediqué hace 8 días. Eso es parte de lo que es orar. Tenemos que saber que hay que pedir, hay que buscar y hay que llamar para que se abra. Entonces volvemos a la predica de hace 8 días. Estamos por ahí en ese tema. Pero ¿para qué? Para estar listos para la guerra. ¿Por qué? Porque recuérdense
que hace 8 días también vimos un versículo que está en Segunda de Crónicas, ¿sí? Segunda de Crónicas 7:14, y en Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese versículo resume la guerra. ¿Por qué? Porque ese versículo dice que si se humillare mi pueblo, entonces tenemos que ir a buscar en humillándonos. ¿Qué es humillarse? Humillándose es que haya algo injusto contra usted y usted crea que es de parte de Dios para edificarle. Es ahí es donde el sufrimiento se vuelve una bendición. Sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, ya les enseñé hace 8 días lo que era la oración, buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí es donde está la guerra. Convertirnos de nuestros malos caminos, salir del yo, dejar el viejo hombre y entrar a recibir la simiente de Cristo en mí para un destino. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Esa es la victoria de la guerra. Suena muy fácil y muy rápido, pero el campo de batalla, en el campo de batalla hay que esforzarse. Y con esto voy ya entrando a la parte final de lo que quería enseñarles hoy, porque tenemos una estrategia, es cuando Dios nos da el plan, la obediencia, la importancia de la obediencia cuando usted sepa el plan. Pero también está el campo de batalla, que es donde vamos a entrar. El campo de batalla, ¿qué es? Es el día a día. El campo de batalla es el trabajo, el campo de batalla es tu hogar, el campo de batalla es tu relación con tus hermanos, el campo de batalla es todo, tus vecinos, todo es el campo de batalla. Y para entender un poquito esto, vamos un momentico a la palabra. Josué 1, del 1 al 9. Vamos ahí todos. Porque en el campo de batalla hay una clave que el Señor le recalcó a Josué. ¿Quiénes saben? ¿Quién me dice quién era Josué? ¿O qué legado recibió Josué más bien? El sucesor de Elías. Otro que nos diga. De Moisés, Moisés. el sucesor de Moisés. Pero no lo regañen. Perdón. De eso se trata, Yay, de hablar para aprender. Muy bien, Sandrita. Imagínense que Josué tenía una misión importantísima y era que a Moisés se le fue dado el plan de liberar al pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida, ¿cierto? Pero a Josué se le fue dado la misión con una estrategia para entrar a la tierra prometida, a pelear con los gigantes. Y yo creo que usted entienda esto, no lo voy a predicar hoy, porque podría predicar otra enseñanza sobre esto, pero no es el motivo de lo que siento que el Señor quiere hoy darnos, sino es que es en sí mismo lo que es la guerra como estrategia, la implicancia de la obediencia, pero sobre todo lo que es el campo de batalla. Entonces, a Josué se le dio una indicación de una estrategia, luego él tiene que obedecer, pero en la obediencia él tiene que hacer algo dentro del campo de batalla. Entonces, quiero que alguien me lea Josué 1, del 1 al 9. Yo, pastor, ¿Sí? Doña Milsen. Dice la palabra, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos,
hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mando. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quieras que vayas. Amén. En este relato está la guerra. ¿Qué está pasando? Josué se está preparando para conquistar y envía unos espías a Jericó después de esto. Pero antes de ir a enviar, mire, antes de enviar los espías, antes de ejecutar cualquier cosa, primero buscó al Señor para que le diera la estrategia. Y el Señor le empieza a decir, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán. Entonces le dice, necesito que te levantes y pases el Jordán. En este paso del Jordán hay muchas cosas que sucedieron, que son muy importantes como señal de obediencia y cosas que no quiero extenderme ahora con eso. Pero cuando él tuvo la estrategia, el Señor le dice, nadie podrá hacerte frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué él está diciendo ahí? Piénselo bien. Le está diciendo, la gente interpreta mal la lectura por no tener comprensión de lectura, por no tener hábitos de lectura. La gente cree que el Señor le está diciendo, ¿sabe qué, hermano? Usted le va a ir re bien. Usted va a llegar y ya. No, el Señor le está diciendo que ¿para Moisés fue fácil? No, para Moisés fue difícil, ¿cierto? 40 años en el desierto, la nube, todo lo que vivió, el pueblo rebotado. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Le está diciendo, vea, Josué, va a ser muy difícil. Como Moisés, supremamente difícil. Moisés sufrió, sí sufrió, va a sufrir como Moisés, pero nadie podrá hacerte frente como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando él le dice no te desampararé, ¿qué le está queriendo decir? Que va a haber momentos donde él se va a sentir que no sabe para dónde pegar, que la situación va a estar difícil, como te puede estar pasando a ti o a mí hoy en día. Pero el Señor te dice, no te desanimes, no te desampararé. No te desanimes si sientes que no puedes, no te desampararé. Entonces, viene la parte importante de la guerra. Miren lo que dice acá. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Y aquí es donde yo quiero recalcar. Si usted lee detenidamente, en el 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Y luego dice, 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dios mío bendito, iglesia, ¿qué está queriendo decir el Señor? Que va a ser muy difícil. Si no, ¿para qué te va a decir que te esfuerces y sea valiente? Vuelve y le dice, nunca se apartará de tu boca. Y termina diciéndole en el 9, mira que te mando, otra vez, a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Iglesia, la guerra es dura. La guerra no se idealiza. La batalla de su hogar es dura. No la crea tan fácil. Hay que esforzarse, ser valiente. Y lo que yo quiero compartirles como sustancia de esta prédica es que ¿va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. Y lo podemos ver en el relato de la barca cuando empieza la tormenta. Se va a hundir el barco y el Señor
dormido. Y el barco, ¿y saben qué enseñanza les deja nuestro amado Jesús a los discípulos? A ustedes no les debe importar si la tormenta está pegando duro o no. Si yo voy en la barca, no problema, todo va a estar bien. La guerra va a ser dura. Usted puede hoy haber sentido la presencia del Señor y decir gracias, y mañana llega y el jefe, la esposa, el esposo. Recuerde que esa es la guerra, esa fue la palabra. Entonces, mañana usted va a decir, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque esa es la guerra. Ahora, ¿cuál es mi esfuerzo? El que se humilla será exaltado, el que pone la otra mejilla, el que va una milla más, el que ora por estos que lo maltrataron. Esa es la guerra. Esa es la guerra, mi amado hermano. Yo quisiera tener más tiempo, pero no me gusta predicar más de 50 minutos para que la sustancia quede y después no saben ni qué recuerdan, solo recuerdan los que anotan. Pero tal vez ¿sí? No, cuando termine yo quería contar un testimonio respecto a eso, porque yo lo viví. Dale, cuéntalo, ¿está bien? A ver, cuando todo esto empezó, pues la relación con mi esposo es supremamente tensa. Y todo el mundo me decía, se tienen que poner de acuerdo, tienen que orar juntos, tiene que perdonar. Yo dije, no, es que yo ya no puedo perdonar. Y llegó un momento en que él dio el primer paso de dejar de discutir por absolutamente todo. Y ese día oramos juntos, porque ese día fue el día más crítico, porque yo me preguntaba por qué todos los días está peor y por qué todos los días aparece una situación más difícil. Era como un sube y baja. Y el día, y fue él, o sea, yo realmente tengo una relación mucho más íntima con el Señor. Yo no lo quise hacer. Y a él también por su lado le dijeron, si no te pones de acuerdo con ella y no están en unidad, el Señor no va a orar. Y así fue. El día que él tomó la decisión, a pesar de mi rabia, el niño empezó a mejorarse. Y el día que realmente yo en mi corazón pude perdonar, el diagnóstico empezó a cambiar, porque los médicos decían, los exámenes dicen una cosa, pero el niño dice otro. Y es que el niño empezó a percibir también un ambiente distinto. Bien. Entonces a mí cuando me dice, yo digo, sí, yo lo viví. Y a pesar de que el niño estaba tan grave, yo no era capaz en mi corazón de obedecer. Porque sentía que muchas veces yo había dado el paso y nunca me había funcionado nada. Y simplemente le dije, pues Señor, lo harás tú, porque esta vez yo ya no lo voy a hacer, porque siempre me has defraudado. Y Dios lo puso a él a dar ese paso y la mejoría del niño tiene esa razón, porque fue exactamente ese día. Tremendo. Tremendo porque miren, la desobediencia puede traer muerte y la obediencia puede traer vida. Literalmente. Y aquí hay algo fundamental, que fue lo que empecé enseñando. Vamos a ver milagros como los de la época de los apóstoles. Eso es un milagro. Que el examen muestre una cosa y el niño muestre otra, eso ya es un milagro. ¿Cómo desciende el milagro? Por la obediencia de la autoridad de la casa, por la sujeción de la ayuda idónea y porque la estrategia de Dios, que se llama familia, trajo el milagro. Así tiene que ser la iglesia de este tiempo. Y yo quiero que usted ya detalladamente en su casa profundice este versículo, pero lo que yo traía hoy, y la verdad, anoche no sabía qué iba a enseñar, pero estaba pensando en Juancito y en Clara porque vine a hablar con ellos, y Juan me comentaba algo acerca del pastoreo que le estaba pasando, y yo le dije, yo viví sobre eso. Entonces dije, ya sé sobre qué voy a enseñar, sobre la guerra, porque miren, esto es una guerra. Y nosotros los que servimos estamos en el primer frente de batalla. Nosotros salimos como cuando salían las películas La Guerra. Entonces, cuando uno ve las películas, cuando eran reinados y era gente honorable y era gente decidida, el rey salía adelante, el capitán del ejército salía adelante a pelear.
Sí, no, el capitán no se quedaba, salía. Y nosotros salimos a la pelea. Y usted sale a la pelea por su hogar, como el testimonio que acaba de contar Gloria. Varón, usted, si usted tiene una puerta abierta y no se esfuerza por cerrarla, y no se esfuerza en no desmayar, y no se esfuerza en ser valiente y no temer, sino que ir en pos de lo que el Señor dice, usted va a ser el peor enemigo de su familia. Usted va a ser la causa de la derrota de su familia. Mujer, si usted no es la ayuda idónea, si usted no pasa horas en la intimidad con el Señor también, y si usted no obedece a lo que Dios le habla en cuanto a su hogar, usted va a ser la persona que más daño le haga a su hogar, o usted varón. ¿De qué lado de la guerra quiere estar? ¿Del lado del enemigo o del lado de Dios? Y vuelvo y le repito, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Imagínense, ya luego vuelve y dice, y sé muy valiente. ¿Sabe por qué? Porque la valentía, escúcheme lo que le voy a decir, la valentía no es innata al hombre. La valentía solo proviene de Dios. Y para que usted sea muy valiente, tiene que oler al Señor, estar permeado del Señor, puertas cerradas, peleando el pecado, esforzándose por el pecado. Yo sé lo que es pelear contra el pecado y se los he testificado. Hace poco les testifiqué. Pero después de pelear, la victoria acaricia recompensas. Alguien me decía esta semana, es que yo veo a tu hogar diferente, tu esposa está diferente, tus hijos están diferentes, tú estás diferente. ¿Saben por qué? Porque me esforcé, fui valiente y peleé. Y eso es lo que el Señor quiere para hoy. Pero primero nos dio el pilar, la base de su paternidad, de su amor, para poder entrar a la pelea sabiendo que tengo un Padre que me ama. Y que Él canta libertad en medio de mi adversidad. Eso no se nos puede olvidar. Usted puede haber tomado la decisión equivocada, pero en Él hay libertad y un destino nuevo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de la guerra. La guerra es a todo tiempo, a tiempo y a destiempo. Y como lo expresa esta porción de la palabra en Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero antes de esforzarte, obedece. Pero antes de obedecer, busca la intimidad para escuchar la estrategia del plan. ¿Lo ven claro? ¿Vas a seguir tu vida como la estás llevando? Vas a perder cada batalla que enfrentes. Vas a recibir la estrategia en la intimidad, en ayuno, en súplica, en ruego. Vas a obedecer. Y te vas a esforzar en medio de la guerra. Vamos a tener la victoria. Él va a ganar la victoria y nos la va a entregar por botín en nuestras manos. ¿Quién lo cree? Nadie lo cree. Amén. Yo lo creo. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Hay algo, y con esto sí termino. Amén. Amén. Muy bien. En medio de la guerra, el enemigo ha usado un hombre fuerte, una entidad como la que leíamos ahorita, que se denomina huestes, potestades, gobernadores de las tinieblas, que se llama control y dominio. Es el peor enemigo de la guerra. El control y dominio se ejerce en las mujeres por medio de la influencia del espíritu jezabélico y en los hombres también. Pero es aquel que te dice, no lo voy a hacer. Es aquel que te dice, es como yo digo. Es aquel que te lleva a desobedecer, porque yo he llegado a una conclusión personal. Y es que el que me lleva a la desobediencia es el control y dominio. El que yo gobierno mi vida y yo la controlo. Aunque Dios y mis autoridades me digan otra cosa, yo lo controlo. La desobediencia, la antítesis, lo opuesto, lo contrario a la obediencia es el control y dominio.
Así que empiece a orar por control y dominio. Porque el control y dominio es el que no te deja confesar el pecado, porque te da vergüenza de que se dañe tu hogar, de que te echen, de que Dios no. Al contrario, entre más callado te quedes, peor va a pasar, más se va a podrir la fruta. Control y dominio tiene que ser expuesto, tiene que ser erradicado. Un besito para Jaelita. Entonces, mi amado hermano y hermana, sepa contra quién pelea. Yo siempre le digo a mis discípulos, ¿usted sabe contra qué pelea? Si usted sabe contra qué pelea, empiece a orar por ello y en el día empiece a esforzarse y a ser valiente para... Si usted pelea con orgullo, esfuércese por ser humilde, quedarse callado. Si usted pelea contra control y dominio, esfuércese por permearse del Señor para que el que domine sea Él y pueda tomar decisiones contundentes. Pero esfuércese. Esfuércese, amado hermano. Esta es la palabra que tenía hoy para ustedes. Esto es lo que sentí de parte del Señor. Y yo quiero pedirle a Juan si podemos cerrar con un cántico al Señor.